Muy buenos días a todos ustedes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estar dando a conocer acerca de la literatura del neoclasicismo en Latinoamérica. Pero antes de dar inicio con esta literatura, de qué se trata, características y todo lo que tiene que ver con este movimiento literario, le voy a dar a conocer cuáles han sido o son esos movimientos literarios de Latinoamérica. Algunos los hemos visto, otros los vamos a ver y otros en el transcurso del año estaremos hablando de ellos. Algunos de los que hemos visto: el movimiento literario prehispánico, conquista, colonia y el barroco. Y en este periodo estaremos viendo el neoclasicismo y el romanticismo. Otro de los movimientos literarios que tienen que ver con la literatura latinoamericana está el costumbrismo, naturalismo, realismo, modernismo, simbolismo y vanguardismo. Pero como les estaba diciendo, en esta clase nos estaremos enfocando en la literatura del neoclasicismo. Esta literatura se desarrolló entre el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Esta estuvo influenciada por los ideales de la razón y el mundo de las ideas, de los sentimientos. Los intelectuales pretendían exaltar los valores patrióticos y la búsqueda de la independencia, utilizando un lenguaje más objetivo y preciso, respetando las normas clásicas. Por esta razón, las obras de este periodo se convirtieron en fuente de motivación e inspiración para los partidarios de la independencia americana. El mundo neoclásico estuvo influenciado por 4 aspectos importantes. El primero, la ideología de la libertad. Estas ideas partieron de los próceres de la independencia, como Simón Bolívar, Antonio Nariño, entre otros, de las naciones americanas, quienes querían reivindicar el lugar del indígena y los criollos en la sociedad. Otro aspecto que fue influenciado por el mundo neoclásico fue la crisis económica. El comercio de la corona española se vio afectado por la revolución industrial. Se fomentó el contrabando. El tercer aspecto, el arte. Se consideró que el arte debía tener una lección moral con los estilos de la antigüedad, cuyos preceptos principales tenían un fin educativo. Y la cuarta y última, la revolución industrial, aquel proceso de transformación económica, social y tecnológica iniciada en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVII y que se expandió por Europa y América en los siglos XVII y XVIII. Los anhelos de la libertad de las colonias americanas fueron propiciados por la reflexión y el pensamiento libertario y filosófico de la Ilustración en Europa. Esto convierte al neoclasicismo en una época marcada por el deseo de independencia de las colonias americanas. Continuamos hablando acerca de la literatura del neoclasicismo y en esta ocasión vamos a dar a conocer algunas de las características de la literatura neoclásica en Latinoamérica. Les cuento que durante el periodo neoclásico, al lado de la literatura, estuvo el periodismo, ese ir y venir de ideas y pensamientos. Por medio de los periódicos incentivó las luchas de liberación y fue un medio para incentivar el sentimiento patriótico de los pobladores de América. La literatura neoclásica se caracteriza por los escritos y creaciones siguen un modelo clásico y universal. La literatura refleja la realidad y se rechaza a la imaginación, es decir, que en sus escritos refleja
lo real, lo que se estaba viviendo, y evita la imaginación. Predomina la razón y la inteligencia. Los escritores manifiestan y plasman su espíritu crítico a través de sus obras. Surgen y se impulsan otros géneros como el ensayo y la fábula, por su carácter histórico, científico, político, didáctico o económico. Lo neoclásico tiene intenciones didácticas, es decir, su objeto es enseñar. Se escriben en versos sátiras, fábulas, odas a la naturaleza, elegías y madrigales. Hay una búsqueda de identidad nacional a través de la literatura y el arte. Hablando de los versos que se escribían en el neoclasicismo, vamos a explicarle de qué se trata una sátira. La sátira ridiculiza defectos de una persona o de la sociedad. La oda habla de personas, sentimientos y hechos en un tono muy apasionado. La elegía refleja el dolor ante la muerte o una desgracia. Y a propósito del neoclasicismo, son varios los autores de este periodo, pero el que más se destaca es Andrés Bello, nacido en Venezuela en 1781, fallecido en 1865, considerado el más grande humanista del siglo XIX. Escribió en 1823 Alocución a la poesía, valorada como la declaración de la independencia intelectual americana. Luego, en 1826, publicó Silva a la agricultura de la zona tórrida. Acá hay un pequeño fragmento precisamente de este libro, Silvas Americanas, la agricultura de la zona tórrida. Son dos largos y complejos textos poéticos en los cuales Andrés Bello realiza un constante llamado a la poesía para que abandone Europa y se centre en América, una tierra nueva y que va en constante crecimiento, por lo que necesita que alguien le cante y le describa como corresponda. Otros representantes del neoclasicismo son Antonio Nariño, político, filósofo y autodidacta, que trabajó en los derechos del hombre y del ciudadano. Camilo Torres, nacido en Popayán, prócer de la independencia. Su escrito más destacable, Memorial de los Agravios. También Simón Bolívar, con diversos escritos, entre ellos La Carta a Jamaica, y Francisco de Paula Santander, con diferentes escritos como El hombre de las leyes. Hablando precisamente de Simón Bolívar, él tuvo varios textos escritos, pero uno de los que más se ha destacado de Simón Bolívar era La Carta de Jamaica. ¿Qué era la Carta de Jamaica? Es un texto escrito por el político y militar Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, capital de la colonia británica de Jamaica, en respuesta a una misiva de Henry Cullen, un comerciante jamaiquino de origen británico residente en Falmouth, cerca de Montego Bay. Bolívar expuso las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el contexto de la independencia de Venezuela. Y en la guía de aprendizaje de ustedes está totalmente escrita un párrafo importante de la Carta de Jamaica, habla de qué se trata y cómo es de importante esta carta. Tiene algunos errores ortográficos de los cuales usted más adelante va a descubrir por qué eran esos errores. Se tiene en cuenta pues que ese escrito era de acuerdo a la escritura y a la ortografía de ese entonces, que después paso a paso fue mejorando, pero que ustedes van a trabajar en ella y van a saber de qué se trataba y también van a corregir de pronto algunos errores ortográficos que de esta literatura se destaquen.
Esto es parte de lo que tiene que ver con la literatura del neoclasicismo en Latinoamérica. Esté bien pendiente de este video porque pronto usted tendrá que hacer un quiz de acuerdo a esta temática realizada el día de hoy.